¿Veis? Rehuye la respuesta. Es culpable. Nadie debe dudarlo ya. Recemos, hermanos. Recemos por él. Un siervo del Señor acusa a otro. Y los que vinimos aquí en busca de edificación, hallamos escándalo. Elevemos nuestras plegarias al Espíritu Santo y que Él nos ilumine para conocer al culpable. Lo curioso es que la película originalmente iba a ser un largometraje, pero se les acabó el dinero. Y bueno, no sé, supongo que no sé qué pasaría ahí con Gustavo Alatriste, no les alcanzó la lana. Y cuando se dio cuenta que la película iba a tener que ser un mediometraje, fue que decidió hacer esta escena final. O sea, originalmente la película iba a terminar con él orando en esta plataforma, pero siempre Buñuel, adelantándose a muchas cosas, decidió hacer este final bastante insólito, muy atractivo, demostrar a esta juventud, pues no sé, más que nada como una juventud como inocua, como sin rumbo, como hueca, como vacía, un poco esa era la idea, que además es un final que tiene que ver mucho con otra película de Carlos Enrique Taboada, muy poco conocida, es mi película favorita de Taboada, se llama La Fuerza Inútil, una película con Rafael Valedón, Macaria, Verónica Castro, Roberto Jordán, entre otros. En esa película, el personaje protagonista, que es Valedón, es un entomólogo que se agarra a un grupo de chavitos y los utiliza como especie de conejillos de indias, ¿no? Entonces los analiza como si fueran insectos de su colección y estos chavos al final terminan pintando un mural así totalmente absurdo y el mayordomo de este entomólogo burgués que es Valedón le dice, señor, ¿qué hago? ¿Limpio todo esto? Y me dice, no, déjalo, eso es la huella de la juventud, le dice. Entonces es un poco como diciendo eso, ¿no? La juventud no tiene salvación y eso creo que es un poco la idea que quiere mostrar Buñuel en ese final. Y bueno, es interesante porque al final de cuentas estamos hablando de esta juventud, es un parteaguas, ¿no? De los años 60, lo hemos visto aquí con las películas de cine mexicano, nos hemos dado cuenta que al final de cuentas, en efecto, los años 60 marca un nuevo rumbo para el cine nacional, no solamente para el cine nacional, en general, el cine en todas las cinematografías mundiales. Y bueno, también hay que pensar que Buñuel era una persona que había nacido en 1900, entonces pues tenía una visión muy distinta de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante, volvemos a lo mismo, el contexto, ¿no? El contexto histórico, el contexto social y la edad que tenía Buñuel en ese momento, 65 años, ¿no? La película arranca con una serie pues, de situaciones bastante inquietantes, ¿no? Que no dejan de sorprender. Primero, el hecho de que este hombre al que le devuelve las manos, nadie se sorprende del milagro, o sea, ni él mismo siquiera, ¿no? Y lo más curioso es que ya de que tiene de nuevo las manos, lo mismo que hace agredir a la chamaca, a la hija, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte de todo lo que ha estado contando Buñuel desde un principio, cómo todas las personas se aferran a toda esta idea mundana de las cosas, ¿no? Incluso estos personajes que van adelante dicen, no tienes un pedazo de pan, o sea, les vale lo del milagro, ¿no? Dicen, no, pues yo lo que quiero es esto, o sea, comer, ¿no? También Buñuel contaba una cosa bastante escatológica, que en uno de los textos que se basó para hacer la película, había una descripción, eso, escatológica, en donde se decía que todo el excremento de Simón caía por la columna, ¿no? Y que le parecía una escena que le impactaba mucho, o sea, visualmente, ¿no? Y sí, o sea, digo, pues este hombre tenía estas necesidades fisiológicas, ¿no? De evacuar. Entonces, por él, le preguntaban en una entrevista que le hizo José de la Colina y Tomás Pérez Turra, en un libro pues, fascinante que se llama Prohibido asomarse al interior, que es una larga entrevista, es un libro muy grueso, con todas las películas sobre todas las películas de Buñuel.
que entrevistaron Tomás Pérez Turren y José de la Colina, lo entrevistaron y donde cuenta todo eso, y le decían, bueno, ¿y por qué eso no aparece en la película? Fue una autocensura, y entonces Buñuel estaba como muy conmovido con el personaje de Simón, o sea, a él le parecía un personaje fascinante, y él quería como trasladarlo a esta época. Por ejemplo, ahorita pensar en un asceta que hace este tipo de cosas, pues es impensable. No podemos separarnos 5 minutos del celular, no nos vamos a subir ahí a una columna, ¿no? A estar allá arriba, ¿no? Por 37 años, ¿no? Entonces, a él le conmovía mucho y le tenía como mucho respeto al personaje, y decía, por eso yo digo que el personaje pues come lechuga, toma agua, para evitar todo este tipo de situaciones escatológicas, ¿no? O sea, finalmente evadió esta situación, pero llama la atención porque al final de cuentas esa era una descripción que hubiera sido sumamente buñueliana si lo hubiera utilizado, y además muy adelantada para el momento, hubiera sido terrible, ¿no? La verdad, que eso pues, no lo vimos sino hasta Saló, la película de Pasolini. Y hablando de Pasolini, esto también me parece bastante inquietante. O sea, las películas de Pasolini y de Buñuel están consideradas, las películas que tienen que ver con temas religiosos, están consideradas las películas más crudas, más violentas, más agresivas. Pero en el fondo, tanto Pasolini como Buñuel eran tipos profundamente cristianos, sus películas son profundamente cristianas. Hace poco pasaron en Filmoteca de la UNAM, bueno, en el Canal 20 de la UNAM, en tiempo de Filmoteca, pasaron un ciclo de Pasolini. Y viendo varias de las películas de Pasolini, definitivamente este hombre tenía una profunda fe cristiana, ¿no? Y bueno, Buñuel la tenía, aunque él se consideraba ateo, pero a final de cuentas, o sea, él se ve que tenía esta fascinación por la cuestión religiosa, ¿no? Y la cuestión católica. No en balde escuchamos esto entre la música, además de Raúl Lavista, que compuso la música de la película, se escuchan los tambores de Calanda. Los tambores de Calanda, de hecho, los utiliza, me parece que es, bueno, Nazarín y en la Edad de Oro los utiliza, y en Simón del Desierto. Los tambores de Calanda tienen que ver con el Viernes Santo, con la Semana Santa. Entonces, todo eso habla de este interés que él tenía en esas temáticas religiosas, y no son pocas las películas en donde la iconografía religiosa de Buñuel está presente, ¿no? Por ejemplo, en la película Los Olvidados, esta secuencia cuando Stella Inga se acerca con su hijo para despedirse de él y le da un beso, es una escena que pareciera como una especie de virgen, y la luz está entrando por una ventana. Obviamente la película de Susana, Carne o Demonio, también hay toda esta iconografía cristiana, los barrotes forman como una cruz. La película de él, por ejemplo, en donde hay estas escenas en donde Arturo de Córdoba entra a la iglesia e imagina a todos los feligreses que se burlan, al sacerdote que se está riendo. O sea, en general las películas de Buñuel tienen que ver con esta temática, la gran mayoría de ellas, la Vía Láctea, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un tema, tanto en Pasolini como en Buñuel, es como muy común. Otra de las cosas de estas escenas inquietantes que muestra la película es este pastor enano que sale en Nazarín, Jesús Fernández, además doblado por Jorge Arvizu el Tata, si lo conocieron. Este personaje, o sea, se sugiere que tiene como una relación de bestialismo con su cabra Domitila, ¿no? y bueno, es algo que nos puede espantar, pero es algo que no está muy alejado de la realidad, en general en las rancherías. Y el mismo personaje de Enrique Álvarez Félix, esos brinquitos que le da, no sé, uno no sabe si está imitando a Tizoc o era ya parte de la tendencia de Enrique Álvarez Félix, no lo sé, pero el chiste es que se ve chistoso, o sea, el personaje cómo va dando estos brinquitos, ¿no? Y obviamente también, o el monje que le hace el juego ese de tuyo o mío con la bolsa, ¿no? Y es chistoso porque a final de cuentas Claudio Brook, o sea, no cae nunca en el juego, dice, no, esto ya, bueno, pues sí, quédatela, ¿no? Entonces, eso habla un poco es como un hippie de la época, ¿no?
que estos personajes que se desprendían de todo, ¿sabes? Y eso es otra cosa que Buñuel quiere hacer, esos paralelismos de la época. Si va a ver Simón, ¿cómo podría yo pensar en un Simón de la época del siglo IV, trasladarlo a mediados del siglo XX, un poco más de mediados del siglo XX, solamente en los hippies, ¿no? En esto, pues, una especie de San Francisco también, que se ha visto también como un hippie de la época, ¿no? Bueno, y obviamente el personaje fascinante de Silvia Pinal, o sea, todas las escenas con ella, o sea, cómo aparece el diablo. Primero, pues es esta campesina muy bella, que además Claudio Brook regaña a este monje, ¿no? Y le dice que no, que la mirada de la hembra es peligrosa, ¿no? Y entonces ella siempre es vista como Eva, Adán, o sea, como que la mujer es siempre la que provoca la tentación en el hombre, ¿no? Pero después de ahí pasa a ser una especie de niña vestida de marinerita al estilo de finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Después es esta mujer desnuda, anciana. Después es esta especie de Cristo o el buen pastor, y que además no solamente le clava la aguja ahí en la espalda, sino que también le lanza esta pedrada que lo hiere en la cabeza. Pero más inquietante aún es primero cómo aparece como una especie de vampiro en el ataúd, y después cómo lo lleva, ahora sí que directamente en un jet, al Nueva York de los años 60 del siglo pasado, y que tiene que ver con esta idea, si recuerdan, de los olvidados, cómo habla de las grandes capitales del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, Nueva York, llevar a este café a gogó, en donde traslada la escena final, que es un poco como el café a gogó de la película de Patsy Mi Amor, que se llama Totem y Tabú, esta película de Manuel Michel. Y está este grupo tocando esta suerte de jerk, jazz, agogó de esa época, y Simón ya no es asceta, ahora es una especie de beatnik, intelectual, con pipa, o sea, muy de ese estilo, el suéter de cuello alto. Por cierto, el cuate delgado de barba que se ve bailando es Arnaldo Cohen, este artista plástico que aparece por ahí. Y que además, bueno, es una pieza de carne radioactiva, no sé si así se llame de verdad, pero la pieza es bastante buena, ¿no? Con el saxofón y la guitarra eléctrica, todo está sensacional, verdaderamente esa pieza. Incluso, bueno, la foto de Figueroa ahí me gusta mucho, porque es Figueroa muy libre, ¿no? Con la cámara en mano, y cómo se va haciendo hacia atrás, y cómo se va cerrando el grupo de la gente que va bailando. Es una escena muy, muy padre, muy buena. Silvia Pinal delirante ahí gritando y bailando, que además bailaba sensacional. Un año después ella hace una película que se llama Divertimento, que es fascinante, una película de Luis Alcoriza del 66, es otro mediometraje, y digo fascinante porque es la primera asesina en serie femenina en la historia del cine, en esa película. Entonces, y también la vemos así, o sea, de una mujer hermosa, curiosamente Silvia Pinal, que empezó en el 48 una película que se llamaba Bamba, una chica guapa, bonita. Ustedes la recuerdan en El Rey del Barrio, cuando Tintán le canta esta pieza de Contigo, y es una película del 49. Pero lo curioso es que Silvia Pinal, 15, 16 años después, se había convertido en una mujer sumamente guapa y atractiva, y las películas que hizo en los 60, por ejemplo, recuerdo esta bueno, Divertimento, hay otra que se llama Los Cuervos Están de Luto, que es de 1965, y una película que a mí me encanta de René Cardona Jr., que se llama 24 horas de placer, con Mauricio Garcés, una película del 68, y vemos a una Silvia Pinal despampanante, pero sobre todo en esta película de Divertimento, que es un año después. De hecho, aquí la vemos semidesnuda. O sea, esta escena de ella como amazona mostrando un pecho, pues era algo como poco común, poco habitual. Y además, cuando Claudio Brook, por eso les decía, ¿no? Él le dice, no, va de retro, ¿no? O sea, retrocede, Satanás, no le dice Satán, pero por eso ella le dice, va de ultra, ¿no? Hay que ir más allá, ¿no? Y eso es como algo muy,
muy de Buñuel, ¿no? Y de hecho, si pensamos en la filmografía de Buñuel, o sea, no puedo más que imaginar que la última película de Buñuel, Ese oscuro objeto del deseo, es una película muy adelantada a su momento. O sea, utilizar a dos actrices distintas para mostrar el mismo personaje, pues es algo muy adelantado y fascinante, ¿no? Y además, ¿qué actrices, no? Y era una película que hablaba de la ETA, de las primeras películas que hablaba de los atentados de la ETA, que hablaba de toda esta cuestión de la obsesión sexual que tenía el personaje de Fernando Rey, y ese final que acaba justamente con el bombazo, por ejemplo. Entonces es una película muy inquietante. Les voy a contar perdón, siempre contar algunas anécdotas, pero ahorita me acordé una escena que tiene que ver con esta película de Ese oscuro objeto del deseo. Esa película la trajeron, esa película es de 1977-78, y la trajeron al IFAL Río Nazas. Era la primera proyección, que iba a ser una proyección especial para el IFAL. Un amigo mío, Roberto Correa, que vive en Los Ángeles, uno de mis mejores amigos, y yo, bueno, pues en esta obsesión que teníamos por ir y conocer y meternos, pues dijimos, no, pues va a estar Buñuel y ya hay que ir y ver la película. Pero pues no, oh sorpresa, había que tener una invitación especial en una sala pequeña. Pues estaba toda la plana mayor de la Embajada de Francia y invitados especiales, los chamacos ahí de 16, 17 años. Entonces, pero como teníamos esta necedad de que queríamos ver a Buñuel, se nos hizo fácil la tontería de meternos al IFAL y colarnos a la azotea. Y dijimos, no, pues aquí fácil, nos descolgamos de la azotea y nos bajamos y lo vemos, ¿no? Y oh sorpresa, estaban, ¿cómo se pone? Están poniendo como chapopote en la azotea, y bajamos y todos nuestros zapatos así llenos de chapopote, y cuando llegamos abajo eran huellas y huellas de chapopote, era como el rastro más obvio del mundo. Nos sacaron casi ahí a patadas del lugar. Ni vimos a Buñuel, ni vimos la película. Pero bueno, la verdad es que fue divertido y fue una cosa chistosa estar ahí en el IFAL. Flectamus genua, oremos. Pero en efecto, Buñuel, lo más curioso es que uno de los mejores amigos de Buñuel era un sacerdote jesuita, este padre Julián Pablos. Entonces, jesuita no, dominico, acá en el Altillo. Entonces, y como sabemos, las cenizas de Buñuel estaban ahí en el Altillo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ok, Buñuel era ateo, pero ¿por qué su mejor amigo era el padre Julián Pablo y por qué sus cenizas están ahí? Entonces, eso habla un poco de esto que les comentaba. Buñuel, yo creo que era de estos hombres muy inteligentes, necios siempre, buen español muy tosudo, muy necio, pero inteligente, que sabía que en la misma Iglesia Católica, así como había gente muy cerrada, había gente libres pensantes, ¿no? Y que eran sumamente inteligentes, ¿no? Y que tenían un conocimiento de la filosofía, de la ética, etcétera, que iba más allá del simple conocimiento de la Biblia, ¿no? O de la enseñanza cristiana. Justo en esta época, unos poquitos años después, aparece esta cisma en la iglesia en donde se tiene que ver con una película que están pasando ahorita en Cineteca, la del Obispo Rojo, ¿no? Méndez Arceo, en Cuernavaca. Bueno, que además antes de Méndez, Berga, que de Fer,
Sí, entonces ellos fueron, claro, los primeros que empezaron a hablar de la teología de la liberación, etcétera, y les digo, coincide con todos estos temas de Pasolini y de Buñuel. Sus películas se ve que tienen mucho ese tono de la teología de la liberación. O sea, ellos estaban apostando por o sea, el Cristo que ellos veían era muy distinto al Cristo más ortodoxo que tenía la Iglesia Católica de ese momento. Entonces yo sí creo que en efecto pues, Buñuel estaba haciendo obviamente una crítica, pero era una crítica propositiva, digamos, hasta cierto punto, y que seguramente para hacer esta película, pues él se asesoró con otro tipo de personas, no solamente en la parte histórica, ¿no? Como tú decías, de estos frailes mercedarios, sino en cuál era la visión de este personaje. O sea, porque este hombre, en efecto, él rechaza que lo nombren sacerdote, él rechaza que lo consideren un santo,